en un pequeño pueblo de España donde nunca pasaba nada, dos hermanos salieron a la calle con una única intención: vengarse. Esa noche nadie estaba a salvo, y en cuestión de minutos, Puerto Urraco se convirtió en escenario de una de las tragedias más impactantes del país. Bienvenidos a La Huella del Crimen. Hoy viajamos a Puerto Urraco para entender cómo una disputa familiar terminó en una tragedia que marcó a todo un país. Puerto Urraco es una pequeña aldea situada en la provincia de Badajoz, un lugar aislado donde el tiempo parece avanzar más despacio. Allí todos se conocen, todos saben quién eres y de dónde vienes. Pero también es un lugar donde los conflictos no desaparecen, se quedan, se heredan y en ocasiones crecen en silencio durante años. En el centro de esta historia estaban dos familias enfrentadas desde hacía años: los Cabanillas, conocidos en Puerto Urraco como los Amadeos, y los Izquierdo, a quienes muchos llamaban los patas pelás. En una aldea pequeña como aquella, los apodos no eran un simple detalle, eran parte de la identidad de cada familia y también de la forma en que todo el pueblo entendía el conflicto. Las rencillas entre ambas familias se remontaban a 1967. Todo comenzó con una disputa por lindes, cuando Amadeo Cabanillas entró con el arado en una finca de Manuel Izquierdo. En un entorno rural, donde la tierra era mucho más que un terreno, ese tipo de conflictos podían convertirse fácilmente en una cuestión de honor, orgullo y resentimiento. Pero en medio de aquella tensión ocurrió algo inesperado. Nació una historia de amor. Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo, uno de cada familia, se enamoraron. En otras circunstancias, aquella relación podría haber servido para acercar a los dos bandos. Incluso llegaron a plantearse el matrimonio. Al principio, las familias no lo veían con buenos ojos, pero con el tiempo terminaron aceptándolo. Todo parecía avanzar hacia una posible reconciliación. Sin embargo, cuando parecía que la historia podía tomar otro rumbo, un nuevo incidente volvió a encenderlo todo. Un día, Amadeo pasó con el tractor por el límite de la propiedad de los Izquierdo. El conflicto estalló de nuevo. Y en esta ocasión, las tensiones llegaron incluso a las manos. Después de aquel episodio, Amadeo cambió de opinión respecto a casarse con Luciana, y aquella decisión le afectó profundamente. La ruptura fue un golpe devastador para ella y alimentó todavía más el resentimiento entre ambas familias. Pero si hubo alguien que vivió aquello como una humillación imposible de olvidar, fue Jerónimo Izquierdo, hermano mayor de Luciana. El malestar, la rabia y el rencor fueron creciendo dentro de él hasta alcanzar un punto de no retorno, y el 22 de enero de 1967, Jerónimo Izquierdo fue hasta la finca de los Cabanillas y apuñaló hasta la muerte a Amadeo Cabanillas. Después de aquel crimen, Jerónimo ingresó en prisión y cumplió una condena de 14 años. A partir de ese momento, el conflicto entre ambas familias dejó de ser una simple enemistad rural. Ya había sangre, y cuando una historia así cruza esa línea, ya nada vuelve a ser igual. Pero la historia no terminó ahí. Años después, el 18 de octubre de 1984, Isabel Izquierdo Caballero, madre de los hermanos Izquierdo, murió en un incendio declarado en su vivienda, en la calle Carrera número 9. La investigación no logró hallar culpables. Sin embargo, dentro de la familia Izquierdo quedó instalada una convicción: culpaban de lo ocurrido a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo. Después del incendio, la tensión en Puerto Urraco alcanzó un nivel todavía más oscuro. Los Izquierdo comenzaron a pensar que no solo los Cabanillas eran los responsables de su desgracia, sino que también el resto del pueblo les había dado la espalda. Según esta percepción, nadie había hecho lo suficiente para ayudar a socorrer a Isabel. Con el tiempo, aquella idea fue creciendo hasta convertirse en una visión cada vez más hostil del entorno. Los Izquierdo llegaron a pensar que no podían confiar en nadie, ni en los vecinos, ni en el pueblo, ni siquiera en las autoridades. En su mente, todo parecía formar parte de una misma amenaza, como si Puerto Urraco entero, junto a la familia rival, estuviera de algún modo contra ellos. Pero al mismo tiempo, entre los vecinos circulaba una versión muy distinta. Algunos aseguraban que el incendio podía haber sido provocado por la propia familia y decían haber visto cómo se sacaban de la vivienda algunos objetos de valor mientras Isabel no era auxiliada. Fuera cierta o no aquella sospecha, lo importante es que la fractura entre los Izquierdo y el resto del pueblo se hizo casi total. Antonio, Emilio, Luciana y Ángela Izquierdo fueron encerrándose cada vez más en sí mismos. Finalmente, la familia terminó marchándose a un pueblo cercano, Monterrubio de la Serena, pero ni siquiera allí lograron recuperar una vida normal. Vivían cada vez más aislados, dominados por una desconfianza constante. Se decía incluso
que habían llegado a cortar la luz de la casa por miedo a que los estuvieran vigilando, y hasta el agua potable por temor a ser envenenados. Su situación personal y social era cada vez más deteriorada, y en ese aislamiento, lejos de apagarse, el odio siguió creciendo. En 1986, después de haber cumplido 14 años de condena por el asesinato de Amadeo Cabanillas, Jerónimo Izquierdo recuperó la libertad, y al volver a Puerto Urraco dejó claro que el odio seguía intacto. Poco después de regresar, intentó apuñalar a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo. En esta ocasión, no logró matarlo, pero sí le causó heridas de gravedad. Tras ser detenido, Jerónimo fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Mérida. Allí permaneció ingresado solo 9 días. Murió de forma natural a causa de una insuficiencia cardíaca, pero su muerte no puso fin al conflicto. Todo el rencor acumulado durante décadas siguió latiendo dentro de la familia, y muy pronto ese odio iba a estallar de la peor manera posible. El domingo 26 de agosto de 1990, 6 años después del incendio en el que murió su madre y 4 años después del apuñalamiento de Antonio Cabanillas a manos de Jerónimo Izquierdo, la historia llegó a su desenlace más brutal. Esa tarde, Emilio y Antonio Izquierdo, hermanos de Jerónimo, salieron de la casa familiar en Monterrubio de la Serena después de despedirse de sus hermanas Ángela y Luciana. Antes de marcharse, dijeron que iban a cazar tórtolas, pero no iban de caza. Vestidos como cazadores y armados con escopetas repetidoras del calibre 12, se dirigieron a Puerto Urraco. Al anochecer, se ocultaron en un callejón del pueblo. Esperaron, y cuando llegó el momento, salieron a la calle principal y comenzaron a disparar. Su objetivo era claro. Buscaban especialmente a Antonio Cabanillas Rivera, pero muy pronto, el ataque dejó de dirigirse únicamente contra un miembro concreto de la familia rival. El tiroteo se volvió indiscriminado. Dispararon contra quienes se encontraban a su paso, contra vecinos, contra gente que estaba en la calle, contra personas que, sencillamente, estaban allí en ese momento. En apenas unos minutos, Puerto Urraco quedó sumido en el horror. Los hermanos Izquierdo dispararon contra 21 personas. 7 murieron en el acto y otras 2 fallecieron días después en el hospital, elevando a 9 el número total de víctimas mortales. Entre ellas se encontraban Encarnación y Antonia, 2 hermanas de 13 y 14 años, hijas de Antonio Cabanillas, que estaban jugando en la calle cuando fueron alcanzadas a corta distancia. La tercera hermana, María del Carmen, logró salvarse únicamente porque aquella noche se encontraba en la casa de una prima. Entre los heridos, también hubo víctimas cuyas secuelas durarían toda la vida, y otras arrastraron lesiones gravísimas para siempre. Un niño de solo 6 años, Guillermo Ojeda Sánchez, recibió un disparo en el cráneo y quedó en coma. Aquello no fue una explosión repentina de violencia, fue la culminación de décadas de odio, resentimiento y obsesión. Para los Izquierdo, aquel crimen era un nuevo acto de venganza. Seguían convencidos de que la familia Cabanillas era responsable del incendio en el que había muerto su madre, Isabel Izquierdo, y esa noche decidieron convertir esa convicción en una masacre. La munición que empleaban era de postas, cartuchos cargados con gruesos perdigones de plomo, capaces de causar daños devastadores a corta y media distancia. Después del tiroteo, los hermanos Izquierdo huyeron del pueblo, pero la violencia no terminó allí. Alertada por los vecinos, una unidad de la Guardia Civil salió desde la casa cuartel de Monterrubio de la Serena para intentar interceptarlos. Cuando los localizó, los hermanos Izquierdo también abrieron fuego contra los agentes. Los 2 guardias civiles resultaron gravemente heridos dentro de su propio vehículo, antes siquiera de poder detener a los atacantes o responder con sus armas reglamentarias. Después de aquello, los 2 hermanos se internaron en el monte, en la zona de la Sierra del Oro, entre olivares. 9 horas después del inicio de la tragedia, las unidades de la Guardia Civil que los buscaban los encontraron durmiendo. Fueron detenidos sin ofrecer resistencia y trasladados al juzgado de Castuera, cerca de Puerto Urraco. Lo que vino después dejó todavía más claro el alcance del horror. Tras su detención, Emilio Izquierdo no mostró el menor signo de arrepentimiento. Llegó a decir: «Ahora que sufra el pueblo, como yo he sufrido durante todo este tiempo». Su hermano Antonio fue incluso más lejos. Aseguró que, si no los hubieran detenido, habrían regresado al pueblo para seguir disparando durante el entierro de las víctimas. En su cabeza, la matanza todavía no había terminado. Mientras tanto, Luciana y Ángela Izquierdo huyeron rápidamente de su casa de Monterrubio de la Serena
y se marcharon en tren a Madrid. Pero 4 días después, el 30 de agosto de 1990, tuvieron que regresar a Castuera para declarar ante el juez. El ambiente era irrespirable. A las puertas del juzgado las esperaba Antonio Cabanillas, padre de las 2 niñas asesinadas, armado con un gran cuchillo oculto. Antes de que pudiera actuar, fue desarmado y detenido por la Guardia Civil, que custodiaba el edificio ante el temor de nuevas represalias. El juicio se celebró 3 años y medio después de la matanza, en enero de 1994. Para entonces, Puerto Urraco ya se había convertido en uno de los nombres más oscuros de la crónica negra española. Finalmente, Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 684 años de prisión y al pago de una indemnización de 300 millones de pesetas. Pero más allá de la cifra de la condena, lo que dejó huella fue la dureza con la que el tribunal describió lo ocurrido. El magistrado dejó claro que los acusados no actuaron en medio de un impulso descontrolado ni bajo una incapacidad total para comprender sus actos. Según la sentencia, su inteligencia estaba dentro de lo normal y eran perfectamente capaces de desenvolverse en su vida cotidiana. La conclusión judicial era contundente. Aquello no había sido un estallido irracional sin conciencia. Había existido preparación, había existido intención y, sobre todo, había existido un plan. La propia sentencia habló de un plan de exterminio orientado a matar al mayor número posible de habitantes de Puerto Urraco. También subrayó que eligieron el callejón y la noche porque conocían perfectamente las costumbres del pueblo y sabían que, a esa hora y desde ese lugar, podrían causar más daño. El tribunal también describió un contexto humano inquietante. Habló de un fuerte empobrecimiento afectivo, de un profundo aislamiento social y de una convivencia cerrada en la que las obsesiones y las fobias se alimentaban unas a otras. En un primer momento, la Fiscalía también imputó a Luciana y Ángela Izquierdo como posibles inductoras del crimen. Sin embargo, 2 años después fueron exculpadas al no encontrarse pruebas suficientes que acreditaran una implicación directa en la matanza. Aún así, ambas terminaron ingresadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida por recomendación médica, después de que se les diagnosticara un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido, relacionado con la obsesión por vengar la muerte de su madre. Con el paso de los años, los protagonistas directos de la tragedia fueron desapareciendo uno a uno. El 1 de febrero de 2005 murió Luciana Izquierdo en el Hospital Psiquiátrico de Mérida a los 77 años. 10 meses después, falleció también en la misma institución su hermana Ángela, a los 64 años. Aunque durante mucho tiempo circularon sospechas y especulaciones sobre el papel de ambas en el clima de odio familiar, judicialmente no se acreditó una participación directa de las 2 hermanas en la matanza. El 13 de diciembre de 2006, Emilio Izquierdo murió por causas naturales en la prisión de Badajoz a los 72 años. Padecía problemas cardíacos y fue hallado sin vida en su celda. Su hermano Antonio acudió al entierro y, según distintas crónicas, pronunció unas palabras que resumían con crudeza la mentalidad que habían acompañado a la familia durante décadas: que su hermano se marchaba con la satisfacción de haber vengado a su madre. El último de los hermanos, Antonio Izquierdo, murió el 25 de abril de 2010 en la prisión de Badajoz. Se suicidó en su celda del módulo de enfermería, donde se encontraba debido a su delicado estado de salud. Con su muerte, se extinguía también la última voz directa de la familia Izquierdo vinculada a la matanza. Ninguno de los 5 hermanos Izquierdo tuvo descendencia. Con la muerte de Antonio, su linaje quedó extinguido. En el lado de los Cabanillas, la matanza tampoco dejó una familia intacta. Solo sobrevivió una hija de aquella generación, María del Carmen, hermana de las 2 niñas asesinadas, que logró salvarse aquella noche por no encontrarse en casa. Y aunque los apellidos acabarán desapareciendo con el tiempo, la historia que arrastran sigue viva en la memoria colectiva. Porque al final, los Izquierdo no lograron borrar a los Cabanillas, pero sí dejaron una herida tan profunda que el nombre de Puerto Urraco quedó para siempre unido a una de las tragedias más oscuras de España. Lo más inquietante de Puerto Urraco quizá no sea solo cómo terminó todo, sino cuánto tiempo llevaba gestándose. ¿Vosotros creéis que algo así podría haberse evitado? Os leo.